Vamos a ver en este vídeo diferentes sensores de posición que forman parte de un servomecanismo. Bien, ¿qué es un servomecanismo? Bueno, un servomecanismo es un caso particular de servosistema, visto en un vídeo anterior. En este caso, la particularidad está en que el elemento actuador va a ser un elemento mecánico. Entonces, este servosistema lo que se va a encargar es de regular ese elemento mecánico en cuanto a su posición, a su velocidad o a su aceleración. En este caso, ese elemento mecánico sería el actuador dentro de ese diagrama que hemos visto anteriormente de servosistema. Y el sensor, que es lo que vamos a ver en este vídeo, va a ser el elemento que va a captar la variable de salida para realimentarla a la entrada. En el diagrama a bloques aparecía como transductor, elemento que va a convertir la variable de salida, en este caso una variable mecánica, en una variable eléctrica. Bueno, pues el sensor sería el equivalente al transductor. El principio de funcionamiento en el servomecanismo es, por lo tanto, exactamente igual que el del servosistema, es decir, mediante una señal de referencia, la señal de consigna, se establece un régimen de funcionamiento para el mecanismo y mediante un sensor transductor se va a realimentar ese funcionamiento, esa actitud que tiene el mecanismo, parte de esa actitud a la entrada. Eso se va a comparar con la señal de consigna, es decir, con lo que yo quiero que haga el servosistema, y si no es igual lo que está haciendo a lo que yo quiero que haga, se va a generar una señal de error que el servosistema va a procesar para devolver al mecanismo a la situación deseada. Bien, empezamos por el sensor de posición más simple, un potenciómetro. Como sabemos, un potenciómetro, tenemos aquí una foto, es un elemento en el cual es un elemento resistivo en el cual se puede variar la resistencia. La constitución es esta que tenemos aquí. En este caso es un potenciómetro rotatorio. Todo esto que tenemos aquí, y en este caso es bobinado, todo esto que tenemos aquí, entre este terminal y este terminal, sería una bobina con una resistencia determinada. Aquí en el centro tenemos lo que llamamos el cursor. Cursor que está unido a este elemento mecánico que puede desplazarse por encima de toda la resistencia bobinada según variemos este eje. Es decir, este eje controla el cursor que está unido a este terminal central. Entonces, entre los extremos del potenciómetro tendré una resistencia fija, la equivalente de esta bobina que tenemos aquí. Pero entre cualesquiera de uno de los extremos y el cursor, la resistencia va a ser variable, va a depender de la posición que tenga el cursor. En esta posición que está, yo mido entre el cursor y este extremo y la resistencia que mediré será justamente esta, desde este extremo hasta donde llega el cursor. Si yo mido entre el cursor y este otro extremo, la resistencia que voy a medir es toda esta que está aquí, hasta el cursor. Bien, ¿cómo se puede utilizar un potenciómetro para medir la posición? Para captar la posición. Aquí tenemos un servomecanismo. Estamos viendo
un motor. Bueno, como vemos, tenemos dos potenciómetros, un potenciómetro que nos va a servir para darle al sistema una señal de consigna de la posición que queremos. Entonces lo decimos moviendo el cursor y a través de una señal eléctrica. El sistema, el amplificador de control, lo que va a hacer va a ser mover el motor hasta esa posición. El motor se moverá y a través de un sistema de engranaje moverá la carga y se realimentará ese movimiento a la entrada a través de otro potenciómetro. Entonces, hasta que el motor no haya cogido la posición que se le ha dado con la señal de consigna, estará moviéndose y estará moviendo este potenciómetro hasta que se consiga que el valor de este voltaje y este voltaje se iguale a cero, es decir, que los dos voltajes sean iguales, que no haya señal de error. En ese caso lo que está indicando que la posición que tiene ahora mismo la carga movida por este motor coincide con la posición que yo le había dado como consigna. Y en este sistema es bastante básico. Y bueno, tiene bastantes limitaciones, porque el movimiento del potenciómetro está limitado, tiene parte mecánica, con lo cual la vida, por desgaste, la vida suele ser corta de los potenciómetros. Y además introduce ruido eléctrico. El hecho de que haya un desplazamiento, pues introduce ruido eléctrico. Pero bueno, es un comienzo bastante sencillo para lo que es un servomecanismo. Bien, otro elemento sensor de posición muy utilizado es el LVDT, Linear Variable Differential Transformer, transformador diferencial variable lineal. Lo de lineal no indica que tiene una salida lineal comparado con la entrada o con la posición, sino que el desplazamiento que va a realizar es según la línea, lineal. Bueno, este transformador no solamente se utiliza como sensor de posición, se puede utilizar también para medida de fuerza, es decir, fuerza que se ejerce aquí, se puede medir el desplazamiento, para medir una presión, para medir un par, etcétera, etcétera. Es decir, tiene bastantes aplicaciones. ¿Cómo está constituido este transformador? Bueno, como vemos aquí, tenemos un bobinado primario y tenemos dos bobinados secundarios, el secundario 1 y el secundario 2. Tenemos en el centro hueco donde se introduce un núcleo ferromagnético. Este núcleo se va a mover. Precisamente lo que vamos a medir va a ser lo que se va a mover, el desplazamiento lineal de este núcleo. Bien, si tenemos, este es el símbolo del LVDT, en el cual vemos aquí estas indicaciones, estas marcas que están puestas aquí, quiere decir que estos puntos están todos a la misma excitación en un momento dado. Es decir, si esto es positivo, en ese mismo instante la salida es positiva y la C es positiva, por supuesto. En ese mismo instante, si esto es negativo, pues la B sería negativa y la D sería negativa. Bien, vamos a ver el funcionamiento. Tenemos un voltaje de excitación en el primario. Entonces, si el núcleo está justamente en el medio, centrado entre los dos bobinados secundarios, entre el secundario 1 y el secundario 2, el circuito magnético tendrá la misma reluctancia para un bobinado y para el otro bobinado. Por lo tanto, se van a inducir en los dos bobinados voltajes de la misma magnitud. Bien, si desplazamos, por ejemplo, el núcleo hacia arriba, se va a variar la reluctancia del circuito magnético. Ahora va a haber más acoplamiento magnético entre el voltaje de excitación introducido en el primario
y el bobinado secundario correspondiente al voltaje 2. Y por supuesto va a haber menos entre el bobinado primario, donde está el voltaje de excitación, y el voltaje 1, el bobinado CD. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que el voltaje 2 va a ser superior al voltaje 1. Estaríamos en este caso, desplazamiento hacia arriba, voltaje 2 superior al voltaje 1. Si volvemos hacia abajo y desplazamos el núcleo más hacia el bobinado inferior, donde está el voltaje 1, pues resulta que también se modifica el circuito magnético. Ahora hay menos reluctancia entre el primario y este secundario y más reluctancia entre el primario y el secundario 2. Por lo tanto, el voltaje 1 será mayor que el voltaje 2. Es lo que tenemos aquí. Bien, una conexión práctica de este transformador es esta que tenemos aquí. En ella vemos que los secundarios están conectados en antiserie. Antiserie es una expresión que lo que indica es que aunque los elementos están en serie, las polaridades están enfrentadas. En este caso, démonos cuenta que tendríamos, si esto fuera positivo, esto sería positivo, negativo, unido con negativo, tendríamos la salida entre dos positivos. Es como si decimos que dos baterías están en serie, diríamos que están, por ejemplo, menos, más, menos, más. Polaridad que se suma. Si decimos que están antiserie, estaría, por ejemplo, menos, más, menos. Es decir, la polaridad en este caso se restaría. Bueno, pues esa expresión no sé si es muy ortodoxa, pero creo que es bastante gráfica. Bien, en este caso, si aplicamos Kirchhoff a esta malla de los secundarios, obtenemos que la tensión de salida, el voltaje de salida es V2 menos V1. Bien, hacemos lo mismo que antes. Vamos a desplazar el núcleo para arriba y para abajo. Tenemos un voltaje de excitación en el primario y desplazamos el núcleo hacia abajo. Al desplazar el núcleo hacia abajo, el voltaje 1 se va a hacer mayor que el voltaje 2. Si el voltaje 1 se hace mayor que el voltaje 2, vamos a tener un voltaje de salida negativo. Es decir, aquí tenemos en esta gráfica que el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2. Por lo tanto, al hacer la diferencia, tenemos en la salida, en la V0, una señal, un voltaje con la misma frecuencia que el voltaje de excitación, pero desfasado 180 grados. Bien, si desplazamos el núcleo hacia arriba, el voltaje 1 se hace menor y el voltaje 2 se hace mayor. En este caso, esta diferencia me va a dar un voltaje positivo, es decir, estaríamos en la figura, en la gráfica de aquí abajo. Voltaje 2 mayor que el voltaje 1. Por lo tanto, la diferencia me va a dar un voltaje positivo, que va a estar en fase con el voltaje de excitación. Bien, esto se puede modificar un poco estos circuitos para que la salida, por ejemplo, sea menos complicada a la hora de analizarla. Se pone cada uno de los bobinados con un diodo rectificador y un filtro para que me dé una señal continua. El funcionamiento sería exactamente igual que el de arriba, pero en este caso rectificaría uno de los semiciclos, con lo cual obtendríamos, haciendo el mismo análisis, tendríamos que si el núcleo se desplaza hacia abajo, tendríamos un voltaje negativo, más o menos continuo. Y si el núcleo se desplaza hacia arriba, pues vamos a tener un voltaje continuo positivo. Bien,
Esto en principio parece que funciona muy bien y parece que se puede aplicar en todos los casos. Podemos decir que si el núcleo se mueve hacia abajo, vamos a tener en la salida un voltaje desfasado 180 grados respecto al voltaje de excitación, y que si se mueve hacia arriba vamos a tener un voltaje en fase con el voltaje de excitación. Bueno, esto no es correcto. No es correcto. Esto es correcto si partimos de la posición central del núcleo y movemos hacia arriba, efectivamente obtenemos esta onda. Si partimos de la posición central del núcleo y movemos hacia abajo, efectivamente tenemos esta onda. Pero no se puede decir en todos los casos que siempre que el núcleo vaya hacia abajo voy a tener una señal de salida desfasada a 180 grados. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar un movimiento desde el centro, que sería esta posición, hasta la parte superior, que sería esta posición. Volvería otra vez hacia el centro, que sería esta posición. Tiraría hacia abajo del todo, hacia el bobinado secundario 1, que sería esta posición, y volvería otra vez a dejar el núcleo en el centro, que sería esta posición. Bien, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando yo muevo, cuando desplazo el núcleo hacia arriba, efectivamente V2 se va a hacer mayor que V1. Por lo tanto voy a tener un voltaje positivo en fase con la V de excitación. Bien, positivo en fase con la V de excitación. Es esto que estoy viendo aquí. Además veo que cuanto más me estoy desplazando hacia el secundario 2, mayor es el voltaje, mayor es la salida que voy a tener. Efectivamente, cuanto más me desplazo hacia el voltaje 2, mayor es el voltaje 2, menor es el voltaje 1. Por lo tanto, esta diferencia se hace mayor, que es lo que estoy viendo aquí. Se hace mayor, se hace mayor. Bien, cuando hubiera llegado a este punto, es decir, cuando el núcleo esté arriba del todo, es cuando será el voltaje de salida máximo. A partir de ahí, cuando tire para abajo, el voltaje volverá a decrecer. Pero voy a fijarme en un detalle. Cuando vaya hacia abajo, es decir, cuando me esté desplazando hacia abajo, al principio resulta que todavía el voltaje 2 va a ser mayor que el voltaje 1. Por lo tanto, si el voltaje 2 va a ser mayor que el voltaje 1, resulta que voy a seguir teniendo un voltaje que va a estar en fase con el voltaje de excitación. No se ha desfasado los 180 grados como he considerado aquí. Y de hecho, mientras esté todavía bajo la acción de que el núcleo esté más cerca del secundario 2, ese voltaje se va a ir haciendo más pequeño, pero va a seguir estando en fase con el voltaje de excitación. Por lo tanto, no puedo decir que se va a cumplir en todos los casos que si tiro en un sentido tengo un voltaje desfasado y si tiro en otro sentido tengo un voltaje no desfasado. Eso, como veo aquí, no es correcto. De hecho, cuando tiro para abajo, efectivamente, al tirar hacia el V1, que es mayor V1, me va a dar un voltaje desfasado. Y aquí veo la inversión de fase. Cuanto más tira hacia abajo, efectivamente, más grande se va a hacer el voltaje de salida. Cuando llegue al punto máximo, es decir, cuando el núcleo esté completamente en la V1 y nada en la V2, tendré el voltaje máximo de salida. Pero cuando vuelva en sentido contrario, voy a seguir teniendo el voltaje desfasado. Simplemente que lo que va a hacer es ir haciéndose más pequeño. Por lo tanto, no puedo considerar que si se mueve en un sentido, el voltaje me da en fase con la V de excitación y si se mueve en otro sentido, me da desfasado o en fase con al contrario que he dicho antes, con el voltaje de excitación. Eso solo se cumple si parto siempre de la posición central y me voy en un sentido o en otro.
Entonces este circuito hay que acoplarle un demodulador, un circuito electrónico que va a tener en cuenta la fase del voltaje de excitación, las fases de los voltajes secundarios, y con eso va a dar una salida que efectivamente sí que va, una vez pasado el demodulador de estas señales, sí que se puede considerar que si el núcleo se mueve en un sentido está en fase con la V de excitación, y si se mueve en otro sentido está desfasado 180 grados con el voltaje de excitación. Bien, vamos a ver otro elemento muy parecido en cuanto al funcionamiento al anterior, al transformador lineal. En este caso, en vez de ser lineal, es un transformador diferencial variable rotacional. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de medir movimientos lineales, lo que va a medir van a ser movimientos angulares. El principio de funcionamiento es exactamente igual. Tengo un primario y dos secundarios. Entonces, dependiendo la posición angular que tenga el eje de entrada, al cual está unida una cardioide, dependiendo de esa posición angular, pues hará que el circuito magnético tenga mayor reluctancia o menor reluctancia respecto a un secundario o a otro secundario, exactamente igual que antes. Entonces, con eso lo que se logra es medir el desplazamiento angular. Esto es útil para desplazamientos más o menos de unos 40 grados hacia un lado o hacia otro, porque es la zona donde efectivamente, debido a la forma de la cardioide, esa zona es completamente lineal. Es decir, va a haber el desplazamiento angular va a corresponder a una proporción en voltios en los dos sentidos, una proporción directa. A partir de ahí, a partir de esos más o menos 40 grados, ya pierde la linealidad y no tiene mucha aplicación. Bueno, como curiosidad decir que este elemento se utiliza en la columna de control de las aeronaves para poder medir el ángulo en el cual el piloto desplaza esa columna de control. Vamos a ver el EI-transforme. Lo de EI-transforme viene de la forma que tiene el transformador. Esto tiene forma de E y esto tiene forma de I. Bien, como se ve, el transformador está laminado. Aquí van a ir los bobinados en estas tres columnas y aquí se va a producir un flujo magnético en estos bobinados y como consecuencia de ese flujo magnético se van a producir las corrientes de Foucault transversales al flujo magnético. Transversales quiere decir que van a tender a ir en este sentido, pero como el núcleo está laminado, es decir, cada una de estas láminas está aislada eléctricamente, justamente lo que va a hacer es oponerse a las corrientes de Eddy o corrientes de Foucault en estos sentidos. Van a confinar a zonas muy pequeñitas. Con eso se evitan esas pérdidas que lo que harían sería calentar el núcleo. Bien, ¿cómo está constituido el transformador? Bueno, pues tenemos un primario que va justamente a la columna central y dos secundarios bobinados de tal manera que cuando se produzca un circuito magnético, induzca unas fuerzas electromotrices en esos secundarios que, aplicando Kirchhoff a la malla, a esta malla de aquí, nos da esta ecuación, que la V de salida es igual al voltaje 2, que tengo aquí, menos el voltaje 1. Entonces, este elemento es el elemento captador de la posición. Se puede utilizar de varias maneras. Se puede utilizar como un desplazamiento lineal. Es decir, si yo lo tengo en esta posición centrada, el flujo se va a repartir por igual, el flujo magnético generado por el primario se va a repartir de igual manera
por la columna de la derecha y por la columna de la izquierda. Las dos tienen exactamente la misma reluctancia magnética, por lo tanto se va a repartir exactamente igual. Eso quiere decir que se van a inducir voltajes de magnitud exactamente iguales en los dos bobinados. Según la ecuación que hemos determinado antes, me va a dar una salida 0 voltios. Eso me está diciendo que el transformador está en la posición nulo. Bien, puedo utilizar este elemento como sensor de posición, es decir, si yo lo desplazo hacia la derecha, voy a ir incrementando la reluctancia en la columna 2 y reduciéndola en la columna 1, con lo cual puedo determinar, midiendo los dos voltajes, el desplazamiento que sufre hacia la derecha. O si lo desplazo hacia la izquierda, al contrario, puedo ir aumentando la reluctancia, disminuyendo la reluctancia en la columna 2 y aumentándola en la 1. O sea, midiendo los voltajes, pues puedo determinar hacia qué posición se ha desplazado. En este caso estaría bastante limitada el movimiento que va a tener el transformador. También lo puedo utilizar para determinar un movimiento angular hacia un sentido o hacia el otro. En este caso, si el movimiento angular es en sentido horario, también limitado, en sentido horario, pues veo que en el circuito magnético se va a aumentar la reluctancia en la columna perteneciente al voltaje 2 y se va a reducir la reluctancia en la columna que corresponde al voltaje 1. Por lo tanto, el voltaje 2 será inferior al voltaje 1. Lo que tenemos aquí representado, voltaje 1 mayor que voltaje 2. Al hacer la diferencia, pues obtendremos una señal de este tipo, que si la comparamos con un desplazamiento angular en sentido antihorario, en el cual se reduce la reluctancia en la columna 2 y aumenta la reluctancia en la columna 1, es decir, aquí se induciría más voltaje que aquí, tendríamos un voltaje 1 inferior al voltaje 2, con lo cual aquí tendría una señal desfasada con respecto al anterior movimiento, 180 grados. Hay que tener en cuenta que también se puede medir cuánto desplazamiento angular sufre, porque eso va a quedar determinado por la amplitud de las señales de salida. Vamos a ver otro transformador tipo EI llamado el peak-off. En este caso, el movimiento que se puede medir, en vez de ser en un eje, como teníamos en el caso anterior, tenemos en dos ejes ese movimiento y en todas las posiciones intermedias. En este caso, el primario es la columna central. Entonces vamos a tener 4 circuitos magnéticos. Vamos a tener una superficie que se puede mover angularmente en cualquier posición. Entonces, dependiendo de la posición en la que se mueva, lo que va a hacer es, con respecto a las 4 columnas que forman los secundarios, hacer que el circuito magnético tenga más o menos reluctancia de unos con respecto a otros, lo cual quiere decir que va a haber más inducción de voltaje de primarios a secundarios de unos a otros, dependiendo la posición que tenga esta superficie circular, con lo cual podremos medir exactamente qué variación ha tenido con respecto a un plano horizontal. Bien, por último vamos a ver un sensor de posición capacitivo. ¿En qué se basa un sensor de posición capacitivo? Pues simplemente sabemos que la capacidad de un condensador viene dada por la permitividad del dieléctrico, la superficie que tienen las placas y la distancia entre las placas. Bueno, si tenemos este tipo de condensador, en el cual una de las placas
es la superficie objeto, es decir, lo que queremos saber a qué distancia está de una posición ya conocida. Queremos calcular esta distancia. Para eso tenemos la superficie objeto, constituye una placa del condensador. La posición fija del circuito corresponde a otra placa del condensador. Entonces, sabemos la superficie de las placas, sabemos la permitividad del espacio que hay entre medias, en este caso sería aire. Si somos capaces de determinar la capacidad, podremos determinar la distancia. Bueno, para eso se utilizan diferentes tipos de circuitos. Uno muy simple, pasivo, sería este que tenemos aquí. Tenemos una portadora de alta frecuencia con un condensador de referencia y el condensador que constituye la superficie objeto, es decir, de donde queremos mirar la distancia, y la que compone la superficie fija, el elemento que sabemos su posición. Sería este. Con lo cual dependiendo de la distancia que haya, habrá más o menos capacidad en este condensador. Con lo cual a la hora de funcionamiento, esto va a recortar semiciclos positivos, por el otro lado recortará semiciclos negativos, lo que va a hacer que esta variación de capacidad va a tener aquí su consecuencia en la salida de corriente continua que vamos a tener aquí, dejando pasar la envolvente esta portadora, más o menos dependiendo de la capacidad. No nos importa porque ya sabemos que luego hay una relación entre la capacidad y la distancia. Entonces, midiendo esta salida de DC, los circuitos que tienen que procesar la señal podrán determinar qué distancia hay entre esas dos placas.